Mauricio, Monterrey, estabas estudiando y te toca vivir a una situación complicada, económicamente hablando. Uy, sí. Platícanos. Hace, pues ya bastante. ¿Algunos ayeres? En los 80s. Mi papá tenía una fábrica que vendía material eléctrico para los primarios. Yo tenía 9 años, 9, 10 años. Estaba ahí. Y ya le reveló, ¿no? Llevo 2 años trabajar. Y valoré la vida de otra manera, ¿no? ¿Qué trabajo conseguiste? Camión. Y venía a Monterrey, yo vivía en San Pedro y agarraba el camión y me venía todos los días a trabajar como obrero en una imprenta, a cortar papel pasante y demás, y comía con... Fue un año increíble, ¿no? ¿A jugar golf? ¿Nunca te tuvieron que llevar? No, ese no es mi background. Es que hay quien le ha tocado así de difícil. Qué vida dura. Cada quien sufre diferente. Perdón. ¿Y después, Mauricio? Y ahí valoré mucho la vida y también el esfuerzo que hacían mis papás, ¿no? Por darnos una educación, por tener comida en la mesa y también a pelear por lo que yo quería. Y no tenía mis papás para pagar eso y yo me las pagué desde siempre. Mis papás nunca me dieron un quinto para clases de nada fuera del colegio. Todo lo pagué yo siempre. Y de ahí me pasé a una llantera, a una refaccionaria y cambiaba llantas y de todo. A los 15, 16, 17 años. ¿Será por eso que te enoja tanto cuando en Twitter yo he visto que te llegan a llamar whitezican o cuestión de privilegio? ¿Entiendes el coraje que te da porque nadie te regaló nada? No, pues es que te ven como el cliché que ellos piensan que eres, ¿no? Y encima eres de San Pedro, olvídate, ¿no? Pues piensan que eres lo que tengo. Hasta el día de hoy nadie me regaló nada. Pero sí, obviamente, sí, no que no enoje, pero realmente dices, es que no me conoces. Claro. Por un tweet no me vas a conocer. Claro. No conoces el background que nadie tenga. No importa, una historia distinta, ¿no? Y ese fue el mío. Y creo que eso me ayudó mucho a las decisiones que tomé a lo largo de mi vida, que he tomado hasta ahora. ¿Tenías decidido desde que eras un niño y que empezabas a trabajar que lo que tú querías era la actuación? Actuación y canto, siempre las dos cosas. El show, crecí viendo películas, mi mamá era fanática de los musicales de Hollywood y me ponía Vaselina, La novicia rebelde. Yo me volví loco cuando descubrí a John Travolta y luego a Gene Kelly, Patrick Swayze en Dirty Dancing. Yo decía, qué maravilla, bailan, cantan, actúan, eran buenos actores y cantaban y bailaban. Las tres cosas siempre me interesaron. Y luego, un poquito más tarde, ya empecé a entender que la misma película que yo veía con Olivia Newton-John y John Travolta en inglés era la misma historia que hacían los Timbiriche en teatro en español. Claro. Y decía, se puede hacer también en vivo, ¿no? Y fui como poniendo el rompecabezas, armándolo, y me enamoré del teatro musical, del show business como tal. Empiezas trabajando en una imprenta, una llantera para poderte pagar tus cursos, para poderte pagar lo que era tu pasión. Sigues creciendo, empiezas a estudiar ahora sí de lleno, empiezas a actuar. ¿En qué momento tomas la decisión de decir, sabes qué, me quiero ir, no a la Ciudad de México, me quiero ir a Nueva York? ¿Cómo llega esa idea, ese plan? Crecí, en mi adolescencia obviamente había varios amigos que me decían, te vas a ir a Televisa, te vas a ir al CEA, ¿no? Y yo decía, no, es que ese no es mi sueño. Digo, está padre que yo vi novelas toda mi infancia, ¿no? Obviamente, y me gustaban, pero también veía las películas de Hollywood, también veía, ¿no? otro tipo de cosas que me abrían más el panorama. Y cuando descubro que la mayoría de esas películas vienen del teatro musical y que ese teatro musical se presenta en una calle llamada Broadway y que Broadway está en Nueva York, y descubro lo que es Nueva York a través de nada más películas, del Padrino hasta la serie La Niñera, como vi todo un tipo, o sea, un panorama muy amplio de lo que Nueva York era y representaba. Y una amiga mía se fue a estudiar a Berkeley, Boston, a estudiar música, y la becaron, y ella fue la que me dijo a los 17 años, ¿te puedes tú también ir a estudiar? Y ella me abrió dije, sí es cierto, me puedo ir de aquí, no me tengo que quedar aquí en México. En esa época eran los 90s. La única mexicana que se había ido a Estados Unidos a hacerla era Salma Hayek, que apenas empezaba, ¿no? Claro. Como que empezaba a salir de personajes chiquitos. No había realmente lo que ahora ya hay. Ya somos una invasión mexicana en todo el espectáculo norteamericano, ¿no? En todos lados. Pero entonces me decidí, dije, es ahí a donde tengo que ir, a Nueva York. Y empecé a investigar, apenas empezaba el internet, y apliqué para varias escuelas.
y reservé mi fecha para mi audición. Pedían un monólogo y una canción de musical. Y escogí el monólogo de Romeo y Julieta cuando al final se mata Romeo, y de Amor sin barreras, que es la misma historia, María, la canción de West Side. Van a distinguir que yo sé que me lo estoy tomando en serio, ¿no? Era como un guiño de nerd de teatro, ¿no? De que yo sé que sabes que le dediqué a esto. Conozco, ¿no? de esto. Y lo hice a los 17 y me ofrecieron una beca, pero una beca del 50%, y me faltaba la otra mitad, que era bastante dinero. Y para comer, y para vivir. Exacto, Sí, en una ciudad como Nueva demás. York, a la cual yo no había ido de entrada, ¿no? Y empecé a buscar becas. Si algo tiene esta ciudad, son empresarios, ¿no? Y yo crecí con los hijos de esos empresarios y les pedía citas, hacía a sus papás en sus oficinas. Y me ponía así como ustedes, así trajecito, Sí, corbata, Catrín. y llegaba, pues esta es la papelería de la escuela, me becan, me dan $40,000, necesito otros 40,000, ¿qué onda? ¿Lo puedes deducir de impuestos, tu empresa? Yo ya lanzado, ¿no? Qué bien. Mis papás como que decían, ay, mijito, qué aventado, te van a mandar por el tubo, ¿no? Y sí, me mandaban por el tubo todos, menos uno. Al final, uno me dijo que sí. Se podría... Claro, lo quiero mucho. Pablo Villarreal se llama. Y es un gran empresario y un gran ser humano al que adoro. Vive aquí en Monterrey y es papá de una gran amiga mía. Y él me becó la otra mitad, me completó y me dijo, quiero que aproveches este don, porque yo también cantaba en una iglesia aquí con su hija. Ella tocaba la guitarra y yo cantaba en San Francisco, en la iglesia de San Francisco. Sí, cómo no. Y era una banda de rock, a la misa de 5 de la tarde, que era así como de jóvenes. Sí, pero ya te había escuchado, ya había visto y me imagino que admiraba tu trabajo, admiraba lo que hacías. Él me decía, se volvió mi fan de alguna manera en mi adolescencia, porque hacíamos también obras de teatro y siempre me iba a ver y yo sabía que mi trabajo le gustaba, que mi voz le gustaba, que él era fan de mi trabajo y me impulsó de una manera increíble. En alguna ocasión, Mauricio, platicando con Charlie ex Magneto, me dijo que después de su estancia por Magneto, se fue a Nueva York a estudiar danza. Sí, claro. Y él llegó, pues imagínate, ex Magneto, grupo, venía de la escuela, le dice, vas para atrás, o sea, no tienes ni nivel para estar ni en la segunda fila ni en la tercera. Tú, que has vivido, has surfeado esa curva. Sí. No, voy en contra de los estereotipos, pero si tuvieras que decir los clichés que normalmente le fallan, no al mexicano, al latino, a la hora de empatar el talento en esas escuelas, que es el nivel top, quiero pensar. Sí. ¿Cuál es el principal obstáculo? Creo que el principal obstáculo, en una historia como la de Charlie, ¿no? Si ya has probado en tu país y en una industria la fama y ya traes ya porque llenaste estadios y tuviste millones de discos vendidos, crees que eres bueno, a lo mejor no eres bueno. Y tuviste suerte, fue todo, o sea, vendiste. Cuando te vas a un lugar como Nueva York a entrenar, ya es otra cosa, ya no es fama, ahí es prestigio, ahí es credibilidad y ahí es talento sobre todo, pero amor al arte y realmente dejar las tripas ahí. No te vas a Nueva York para ser famoso y firmar autógrafos y llenar estadios. Te vas a Nueva York para ser artista, para vivir. De hecho, sí, ¿no? completamente. Hay el musical de Billy Elliot basado en la película, una canción de Elton John que al final el Billy Elliot por fin llega a la audición para entrar a la... ¿Qué sientes cuando estás en el escenario? Y el niño lo ves de 12, 13 años, decir, como que no podía explicar, dice, es que es... Y empieza a cantar una canción hermosa y dice, es que es electricidad, ¿no? Y es eso Nueva York, y es eso ser actor y artista en Nueva York, irte a formar a Nueva York, pararte a las 6 de la mañana para irte a clase de ballet, luego de ópera, y luego en la noche no descansas, te vas al teatro a ver teatro, ¿no? Y al día siguiente, órale, otra vez. Pero tú le echas más ganas, perdón que te interrumpa, o sea, tú te condicionas a que tienes que echarle más ganas para poder acortar esa distancia que ellos que están ahí, que los nativos te llevan por naturaleza. De entrada, no eres de allá. De entrada hay un punto migratorio, de entrada. Si no naciste allá, para poder estar allá tienes que tener permiso o de estudiar o para poder trabajar, ¿no? ¿Y el tema de la discriminación? También, claro. ¿Cómo la viven los latinos que van a jugársela? Ahorita ya es otro mercado. Yo me acuerdo cuando llegué a Nueva York en el 97, yo abría los playbills en Broadway, que son los programas de mano muy famosos, y ahí vienen las fotografías de todo el elenco, ¿no? Y vienen las biografías, y de dónde son generalmente, ¿no? Y pues yo luego buscaba apellidos latinos, ¿no? Y sí, pues Méndez, o Jiménez, o Juárez, ¿no?
pero casi no había mexicanos, casi no había latinos. De repente, uno de cada 10 obras, y no nada más musicales, obras de texto, desde Shakespeare hasta El fantasma de la ópera. Y nunca un protagonista, siempre era del ensamble o un músico o no, hasta que pasa el tiempo y llega Lin-Manuel Miranda y hace In the Heights y luego Hamilton, y ahora ya de repente Gloria y Emilio hacen un musical que era el único musical en la historia de Broadway en el que yo estuve, que el 99% del elenco era latino, nada más había un gringo, ¿no? Entonces, ahora ya escriben historias para nosotros. Ahora ya nosotros somos los que estamos escribiendo esas historias. Para nosotros. Porque hay un mercado ya latino en Nueva York que te lo abarrota. Se ha comprobado. El teatro siempre es un reflejo a la realidad, a lo que está pasando en la realidad. Sí, es un contexto social. Siempre. Sí, totalmente. Y lo que está viviendo Estados Unidos es que es un país tan diverso pues que los migrantes y sobre todo los latinos hemos agarrado una fuerza tremenda. Somos la minoría que más ha crecido en los últimos años, exponencialmente. ¿Sí? Ahora ya escriben para nosotros en tele, en música, nada más ve los Óscares, ve los Grammys. Las películas que hace Eugenio Derbez seguimos ingenuamente pensando que son para nosotros cuando es para el público. Es para el público que vive allá. Yo hice una serie, El Vato, sí. 2 temporadas, ganamos un Emmy, nos fue increíble. Aquí casi nadie la vio. No es para público. Y allá nos paraban en Los Ángeles, en el centro comercial, así de rockstars. Y acá, nadie. Y era en español, música mexicana, pero era para el mexicano que vive en Estados Unidos. Todo un mercado para eso. Claro, que acá nunca llegan a veces, ¿no? Y es completamente otro mundo, pero es un poquito de casa en otro país, ¿no? Es bien bonito también saber que se está haciendo algo en tu idioma y hablando de tu gente, de tu cultura, en otro país. Exacto, es para tu gente. Axel, en el tema del teatro, ¿cuál es